¿Cuál es la puerta a través de la cual accedes al mundo? ¿Te enfocas en el aquí y ahora, en tus 5 sentidos, en la información que tu intuición y tu cuerpo te proporcionan? ¿O tal vez tu mirada se dirige hacia el pasado y filtras el mundo a través de las emociones? ¿O quizás vives planificando en el futuro, calibrando y analizando pensamientos e ideas? Conocer tu puerta de entrada a la vida es todo un arte al que te proponemos que te acerques un poco más para acceder al mundo con más conciencia, presencia y plenitud. Elijas la puerta que elijas. Cada jueves de 11 a 12 te hablaremos del Eneagrama, la herramienta milenaria que te ayudará a conocer y desarrollar todo tu potencial. Soy Cristina Moreno desde los micrófonos de Radio Enlace en el 107.5 de tu dial y te doy la bienvenida a las 9 puertas del Eneagrama. Buenos días, amigas, amigos del Eneagrama. Ya estamos aquí un jueves más, pero no un jueves cualquiera, con todos vosotros, con todas vosotras. Y hoy estoy agradecida, emocionada, feliz, contenta, porque cuento con la presencia de 2 invitados que, bueno, ya han estado por aquí por el programa, pero que, bueno, pues que les adoro, les quiero, les respeto y tener esta compañía para mí en las 9 puertas del Eneagrama, pues es un auténtico lujo. Me estoy refiriendo a 2 magníficos profes de Eneagrama, Gemma de la Rosa. Gemma, buenos días. Buenos días, Cris. Encantada de estar hoy aquí contigo, como siempre. Un placer. Y Gonzalo Morán. Gonzalo, que tú ya eres un contertulio. Yo ya soy un abonado acá. Todos los meses siempre vengo en algún programa. Así que, pero como siempre, un placer estar hoy acá y sobre todo acompañado de Gemma, una gran amiga, además de que trabajamos juntos. Pues yo os cuento, seguro que ya les conocéis todos, todas, pero si no, yo os pongo al día, ¿no? Gemma es coach, es consultora, es miembro de la Junta Directiva de Eneagrama, la Asociación Española de Eneagrama, y directora en la Certificación Internacional en Eneagrama Aplicado. ¿Me dejo algo, Gemma? Bien, ¿no? Nada, de sobra, más que de sobra. Magnífica profesora y mejor persona, eso ya lo hemos dicho, pero... ¿Cómo se nota que eres amiga, eh? Hombre, claro. Y Gonzalo, pues nada, counselor, blogger, autor y subdirector de la Certificación Internacional en Eneagrama Aplicado. Y te digo lo mismo. Camino a ser influencer de Instagram. Influencer de Instagram y youtuber. Y youtuber. Pues chicos, cuando me compre todo el equipo. Bienvenidos, un placer, como os digo. Y bueno, pues yo, amigas, amigos, os cuento. Hace unos días recibo yo no sé si vosotros os pasa, pero yo recibo muchos correos electrónicos de muchas cosas, pero como soy tan hiperactiva y tan curiosa, pues estoy suscrita a 1000 cosas y me llegan un montón de newsletters, de newsflash, de artículos y tal. Pero de repente me llega uno que se llama La caída del ego. Y me pongo a leer y digo, anda. Y sigo avanzando en La caída del ego y veo que lo firman ni más ni menos que estas 2 figuras que tengo hoy aquí conmigo. Y digo, bueno, esto creo que es tan importante, creo que es tan potente que, bueno, pues que lo tenemos que compartir en las 9 puertas del Eneagrama. Así que, pues vamos a hablar precisamente de eso, de la caída del ego. ¿Qué es la caída del ego? ¿A quién me lo cuenta? La caída del ego, que es un nombre puesto por Claudio Naranjo, es ese momento en que vos te das cuenta de lo que realmente significa tu eneatipo y tu ego, ¿no? Es cuando vos mirás a tu ego cara a cara, ¿no? Y es como un gran darse cuenta, ¿no? Y es como una revolución interna.
porque empezás a ver, es como eso, es una gran caída, porque empezás a ver qué es lo que significa tu enetipo, y ahí empezás a ver como para atrás, cómo tu vida fue afectada por tu ego, justamente, ¿no? Y yo creo que, además, la caída del ego, que no la tiene... A ver, estar en el enagrama no significa que uno haya tenido la caída del ego. No todos la tienen, pero yo creo que es el momento bisagra, ¿no? Para encontrar el caldo de cultivo para la transformación. ¿Por qué se produce? Se produce porque es como un shock, ¿no? Es como un shock, como un darte cuenta de, primero, de que estabas totalmente automatizado y dormido, y después es como te das cuenta de cómo hacías las cosas condicionadas por este ego, y cómo las cosas malas que te pasaron era tu ego el que las provocaba. ¿Tiene que pasar algo en la vida para que se dé esta caída de ego? Yo creo que para cada uno de nosotros esto es distinto, pero ese clic, ese momento en el que como que te das cuenta de que toda tu vida no ha sido como crees que ha sido, ¿no? O sea, que no has estado viendo algo que de repente como que se te hace visible, ¿no? Que ese piloto automático en el que has sido, de repente se para, a lo mejor por un segundo, ¿no? Porque estamos hablando de que este es un momento inicial, el que va a ser como el principio de, ¿no? Hemos pasado de tener unos conocimientos a nivel mental, a nivel de entender las cosas, y de repente eso hace clic con tu vida y te das cuenta de que jope, pues de que resulta, yo recuerdo mi historia y yo recuerdo de repente decir, ¿cómo es posible? Es decir, para mí pasó quizá en dos momentos, ¿no? Recuerdo leyendo un libro de Helen Palmer que yo estaba aprendiendo, me encantaba leer sobre todos los tipos, pero llegué a uno y no podía parar de llorar, ¿no? Había como algo me había tocado, algo se había removido, algo había ahí que a mí me generaba muchísima tristeza, ¿no? Entonces te preguntabas tú, ¿qué tiene que pasar algo? Pues lo que decía Gonchu, pues ahí tienes como que darte cuenta, y a lo mejor no pasa nada externo, ¿no? O a lo mejor es que de repente oyes a alguien. También recuerdo en un curso con David Daniels, el que yo comenté, digo, jope, pues llevo toda la vida diciendo que soy muy generosa, y ahora de repente me doy cuenta de que lo que estaba es traficando con amor, ¿no? De que era una compraventa, ¿no? O sea, pues yo creo que es eso. Yo no creo, no necesariamente tienen que pasar muchas cosas externas. Lo que pasa realmente pasa por dentro, y pasa cuando tiene que pasar, ¿no? Gonzalo, ¿para ti cómo fue ese momento de caída del ego? Para mí fue durísimo. Como bien saben, yo no empecé con el enetipo que soy ahora, con el enetipo 3, sino que empecé mi camino del enagrama primero con un enetipo que era el 7 y después con el 2. Pero cuando era 7, estaba como muy contento de ser 7, ¿no? Y como que era aparte un 7 de libro, pero porque estaba haciendo el personaje. Y fue mi primer SAT. Yo me formé con Claudio Naranjo cuando descubrí el 3 y tuve la caída del ego, y fue como una puntada en la boca del estómago, y como un bochorno en darme cuenta que yo, que me creía tan espontáneo y tan transparente, que como hay una cantante argentina que se llama Valeria Lynch, que tiene una canción que se llama Mentira, y que dice, tu vida siempre ha sido una mentira, ¿no? Y darme cuenta de eso, que mi vida había sido, en cierto modo, hasta mi espontaneidad y mi transparencia, era todo un acto para los demás. Eso por un lado. Y por otro lado, era la sensación esta, como yo lo expresé al terminar ese SAT, que mi sensación era como ser la de un huevo de Pascua barato,
de panadería barato, ¿no? Lleno de adornitos y de glacé y de confitura de colores por afuera y totalmente hueco por dentro. Y fue realmente un momento bisagra, por un antes y un después, ¿no? Sí, es interesante que apuntéis esto, porque muchas veces pensamos que, bueno, pues para encontrar, para tener ese clic, ese darse cuenta, se tienen que alinear los planetas, tiene que pasar algo muy significativo, tiene que, no, yo qué sé, se nos tiene que desaparecer el suelo debajo de los pies, y a veces no es así. A veces es un momento como no sé, como a veces o sea, yo os escucho y me acuerdo de mi propio momento de caída, ¿no? Y para mí fue, o sea, ese momento, claro, es el culmen, ¿no? Es ese momento Sí. ostras, ¿no? Pero si lo pienso un poco y pongo un poco de conciencia, veo cómo ese momento fue la culminación de un proceso, ¿no? Cómo fui dando los pasitos, sin darme cuenta, iba dando los pasitos, pues cuando me levantaba por la mañana, cuando me preparaba para ir al trabajo, en lo más cotidiano, iba dando los pasitos para llegar a ese momento caída, ¿no? Y es Claro, verdad, ya. sí, yo creo que de alguna manera como que uno tiene que, uno se va preparando, tiene que estar preparado, porque no es un tema de conocimientos realmente. Ahí uno puede saber muchísimo de eneagrama Y no haber tenido la caída del ego. con eso, ¿no? Y de hecho, lo que decía Gonchu, pues no es el caso solo de él, ¿no? Este trasiego por distintos tipos. Uno puede ver la realidad cuando puede verla, ¿no? Y a lo mejor mientras llega ese momento, pues te entretienes y además te justificas, porque además el enagrama para eso es fantástico, ¿verdad? Que puede ser un terrible... se puede volver en contra de lo que realmente pretende el eneagrama y nos podemos justificar y vivir una vida tan panchos pensando pues que ya lo sabemos todo de nosotros mismos, pero que hasta que esto no se produce realmente pues es un entretenimiento, ¿no? O sea, no vale de mucho, nuestra vida no se modifica ni poco ni mucho. Estamos Sí. igual. Exactamente, sí. Yo a veces flipo de las cosas que leo y escucho en el mundo del enagrama. Por ejemplo, hace unas semanas en un foro de los que yo estoy del enagrama en Facebook, alguien posteó un post que no me acuerdo exactamente el enunciado, pero era como de qué enatipo sos y si estás feliz de serlo. Y la mayoría de la gente que estaba ahí, algunos con muy poco conocimiento, otros con mediano y otros con mucho. Yo te diría que el 90% de las personas, todos contestaron que estaban felices de ser ese eneatipo, ¿no? Y es lo que decía Gemma, autojustificándose, ¿no? Y yo me pongo verde porque enseguida digo, pero no se dan cuenta, es como un ratón que está un hámster en su ruedita, ¿no? Y todos ahí muy panchos, y te digo, un montón de gente, pues aparte es un foro que tiene como 50.000 personas, Sí, una pues. cosa así, y todos, viste, uno podría caer, porque es cierto que había muchos 7, sí, pero había de otros tipos y que igual estaban contentos. A ver, una cosa es aceptar tu tipo y ser compasivo con vos mismo, pero eso se da una vez que vos te enfrentaste a tus sombras y te enfrentaste a tus miserias y te metiste en el lodo y trabajaste con ellas, ¿no? Y recién ahí le podés dar una palmadita en la espalda, ¿no? Y ser compasivo con uno mismo. Pero no, esto, viste, así, como tomándolo muy a ligera. Y es lo que decía Gemma, uno puede estar en el enagrama, que yo, 15, 20 años, y no haber tenido la caída del ego, porque la caída del ego implica como una sensación, como yo digo, organísmica. Es algo que sentís con los 3 centros, justamente, y yo creo que la caída del ego es la primera vez que los 3 centros se alinean y convergen. Para después se vuelven a desacomodar, ¿no? Pero en ese momento es como los 3 centros se alinean y lo sentís en los 3 centros, porque esa cosa, esa sensación, lo sentís tanto en el centro emocional como en el físico como en el mental. Corregime, Gemma, si no estás de acuerdo.
Sí, sí, además es que estaba pensando que, claro, y cuando hablamos de la caída del ego, pues es caída, ¿no? O sea, Caída, es un claro. proceso que da miedo. Pero si uno se para otra vez a leerlo o a decirlo, el que cae es el ego. Es decir, que el que cae es el que no soy yo. El problema es que darme cuenta de eso, dijéramos, eso es el proceso después de, ¿no? Una vez que, que me doy cuenta y que sigo ahondando, porque tengo como que ser capaz de darme cuenta que, bueno, que esa imagen idealizada que yo tenía de mí mismo no es verdad, que ese saquito de porquería que voy acarreando y que es inconsciente y que llevo toda la vida está ahí, lo tengo que mirar, lo tengo que mirar de frente, ¿no? Afrontarlo, pero que tampoco es lo que yo soy. Ese es el gran descubrimiento y las buenas noticias, ¿no? Que la cosa no se acaba en la caída, que después de la caída lo que vamos a descubrir es algo maravilloso, ¿no? Que parece como que tenemos, cuando hablamos del eneagrama, o nos tenemos que ir al lado de solo pues bueno, la parte más oscura o solo la parte como más happy flower. Y no, realmente es un proceso en el que hay que Hay luces bajar y sombras. para luego descubrir realmente quién es ese que está. Si no soy esa imagen idealizada, si no soy ese nivel ahí basal que llamamos, ¿no? Entonces, ¿qué soy? ¿No? Pues ese es el proceso de autodescubrimiento que tiene buenas noticias al final, ¿no? Sí, yo estaba, cuando estabais hablando del tema este, de esta anécdota, Gonzalo, del tema del foro, ¿no? En Facebook, Mm. y tú hablabas de ser compasivo. Yo hablo, recogiendo esto que dices, Gemma, de ser justo. Es decir, es verdad que nuestro ego nos ha traído cosas. Claro que sí, Sí. nos ha generado un beneficio secundario, y el que diga que no, pues vamos, que no puede ser que levante la mano y lo diga, ¿no? Es verdad que si mantenemos algo en nuestra vida es porque algo bueno nos está dando, algún beneficio secundario nos está dando. Vamos, confieso que a mí mi ego 3 me ha ayudado en muchas cosas. Lo que pasa es que hay que ser justa. Entonces también hay que ver que igual que me ha dado con una mano y me ha quitado con otra, ¿no? O sea, es ese proceso. Y yo sigo siendo justa con él, justa con mi ego y con el ego de los demás, ¿no? Que al final es verdad que fue lo único que estuvo ahí, ¿no? Cuando nada más nos podía ayudar. Pero claro, como dices tú, Gemma, eso no soy yo. Eso, qué interesante, ¿no? Habláis de que es algo que se siente en los tres centros, ¿no? En el mental, en el emocional, en el visceral, ¿no? Os pido que hagáis así como el congelar ese momento, ¿no? Para poder transmitir a nuestros oyentes qué pasa ahí, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestro ego ha caído? Es que es una sensación que es muy difícil de explicar con las palabras, Cris, porque hay que vivirla. Es como, por ejemplo, a mí fue como una cosa, yo me acuerdo que hasta me agarró una especie como de mareo, ¿no? Como de mareo, era como un mareo, la sensación como de abochornamiento, ¿no? De decir, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza, qué papelón, yo que me creía tan transparente, ¿entendés? Y tan auténtico, soy super fake, ¿entendés? Y después era como una cosa acá en la boca del estómago. Pero también esto es difícil de poner en palabras, por empezar, como te decía, porque en realidad es una cosa experiencial, ¿entendés? Que lo sentís con todo el cuerpo, y aparte porque para cada persona es distinto, más allá de sonatipo, es distinto, pero sí es una sensación incómoda. Pero es lo que decía Gemma antes, a ver, no es que se acaba ahí el camino, justamente ahí es donde empieza el camino. En la caída del ego, yo creo que para hacer un buen trabajo con el egrama, la caída del ego es el primer paso, ¿no? Es como el caldo de cultivo para la transformación que va a venir en un momento futuro, ¿no? Pero si vos no generás ese caldo de cultivo, si vos no abonás, no le ponés abono a esa tierra, ¿no? La semilla no va a crecer.
y como dice Gemma, los que están en el diagrama Happy Flower, ¿entendés? Es como si tuvieran el pasto sintético, el césped de plástico, el césped sintético. Y la caída del ego no, es como ese barro, ¿no? Del que después va a crecer la flor de loto. Acordémonos que la flor de loto nace del fango, del barro. Y yo estaba pensando que el sentimiento no es un sentimiento, por lo menos de primeras, no es un sentimiento de fantástico en absoluto, ¿no? Hay esa especie como de bochorno, de vergüenza o de, no sé cómo llamarlo, ¿no? De eso, te has ido del guindo de repente, ¿no? Pero a la vez, fíjate, yo creo que sentí como un cierto alivio o no sé cómo llamarlo, como si de repente se hiciera la luz, lo cual no quiere decir que lo que viera fuera bueno, pero para mí tener claridad me parece como que me ayuda a poder seguir, ¿no? Y luego creo que te pone en el lugar adecuado, es decir, te hace humilde sí o sí, porque de repente, pues eso, te das cuenta de tantas cosas en tu vida e incluso... Fíjate, estamos hablando de la caída del ego como un proceso puntual que ocurre y que un día me despierto y se me ha caído el ego, ¿no? Pero realmente yo diría que la caída del ego no es un proceso no es casual, puntual. Claro. Hablábamos cuando hablamos de los cursos y todo esto de uno tiene como que ir mirando a esa oscuridad y va descubriendo cosas y realmente estoy pensando ahora, me hablaba al principio de cuándo se me cayó a mí el ego leyendo el libro. No, señor, no se me cayó ese día y se acabó la caída. Luego hay como momentos en los que uno de repente se va como mirando a la cara a tantas veces que uno no ha sido todo eso que uno cree y cuando... Y bueno, pues que no ha sido verdadero, que no ha sido íntegro, que no ha sido leal, que no ha sido honesto, que no ha sido tantas cosas y con tantas personas y con nombres y apellidos, ¿no? Y darte cuenta como, no sé, es como un proceso, algo así como lo que dicen que debe ocurrir cuando uno se muere, ¿no? Como que ves tu vida pasar. Pues algo así como yo diría que ese sería el verdadero proceso, el darte cuenta de tantas veces que sigo haciéndolo. O sea que aquí... lamentablemente, pues iluminada no estoy, ¿no? Y que bueno, que sigo así metiendo la pata y sigo levantándome, pero bueno, por lo menos cada vez que cae tengo la esperanza de que me puedo volver a levantar, ¿no? En el fondo, hablando contigo me estoy dando cuenta de que es un proceso de vida realmente, ¿no? Sí, yo además, fíjate, cuando estabais, una de las razones por la que os pedí que vinierais a contarnos esto, ¿no? Aparte de porque me parece súper interesante, y ahora os voy a pedir que me habléis de cómo es para los distintos eneatipos, ¿no? Para nuestros oyentes, sean del tipo que sean. A mí leerlo me puso en contacto con ese momento en que mi ego cayó y recojo lo que dices. Se me ha caído muchas veces y se me va a seguir cayendo muchas veces porque rebota y se me vuelve otra vez a pegar, ¿no? El ego, ¿no? Pero esa sensación de alivio, esa sensación de, uy, es que yo no soy solo esto, es que hay algo más. Es que, qué bien que no tengo que mantener esta pose todo el tiempo, qué bien que puedo flexibilizar un poco y que puedo descansar un poco de todas las exigencias de mi ego, que bueno, que es un puñetero y no me deja, ¿no? No me deja en paz. Para mí tuvo una parte de golpe, pero también una parte de alivio, ¿no? Porque ahí es como saber que, bueno, ya sé qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Y aunque se me olvide, pero al menos tener ese instante de lucidez, cambia mucho el rumbo, ¿no? Para mí sí que ha sido un... También en cierto modo es como una sensación, sí, eso que lo que llaman el alivio, eso, yo lo llamo como la sensación de llegué a casa, ¿no? A ver, esto es este es el pie del que cojeo y ahora lo sé, entonces estoy más aliviado porque sé lo que puedo hacer para trabajarlo. ¿Entendés? Y además, decías tú, Cris, de cansancio, es que llevar al ego a cuestas es muy cansado. Sí. O sea,
y como que de repente, o por lo menos en mi caso concreto, es darme cuenta de que tantas cosas que yo creía que tenía que estar haciendo por obligación, pues no las tengo que hacer y que bueno, pues a lo mejor a la gente que está acostumbrada o que estaba acostumbrada a verme hacer algo le resulta raro, o le gusta o no le gusta, o le da igual, pero que ese ya no es mi problema, ¿no? Y que a lo mejor pues puedo no hacer lo que tenía que hacer porque no quiero hacerlo o porque no puedo hacerlo y que está bien. Y que bueno, pues que a algunos no les caeré bien, a otros sí y a otros les daré igual, pero que no importa lo más mínimo, ¿no? Sí, que tienes opción, o sea, yo lo que oigo es que tienes opción, que no tienes obligación, o sea, que hay más caminos aparte de seguir el sota, caballo y rey que nos impone muchas veces nuestro ego, ¿no? O sea, es que eso es un alivio, ¿no? Eso es un descanso. Claro, es que hablamos de ganar libertad, o sea, es que estamos hablando de lo más importante, ¿no? De poder hacer las cosas, como contactar con lo que de verdad yo quería o con lo que yo quiero, que es una cosa que para mí es difícil, ¿no? Averiguar de verdad qué es lo que quiero y luego, pues ir adelante, a pesar de los pesares, ¿no? O sea, tiene su parte muy terrible, pero a la vez también es su parte de liberación, de libertad. O sea, Qué interesante. la caída. Yo me acuerdo, sí, que mi desesperación en el SAT era no saber qué era. Porque, como te digo, yo entré al SAT lo más convencido de que era un 7 y yo ya tenía todo armado. Claro, cuando me junto con los 7, que aparte en el SAT son como 90, 100 personas, entonces como que de cada enatipo hay a varias personas. Y yo me acuerdo el primer día, cuando nos juntaron por enatipos y teníamos que hacer un trabajo, yo me junté con los 7 y de repente empecé a ver que las historias de ellos y su forma de ser eran como muy diferentes a la mía. Yo dije, bueno, seré un 7 distinto. ¿No? Especial, seré un 7 especial. Seré un 7 especial, pero no, pensé. Hasta que me di cuenta que yo de 7, lo único que tenía era el libreto. Y ahí, cuando ya me di cuenta que no era 7, me empecé a desesperar. Porque digo, ¿qué soy? Después me mandaron al 2, ¿entendés? Que me dijeron anda al 2, porque es la versión emocional del 7 y puede ser que por eso te estoy confundiendo. Bueno, estuve con los dos me echaron porque me dijeron que yo tenía demasiada ansiedad para hacerlo. Y entonces, cuando me echaron ellos ya no me quedaban eneatipos que me sonaran, porque al eneatipo 3 yo lo había rechazado desde mi primer contacto con el eneagrama, ¿no? Y bueno, y no fue sino después de un trabajo conmigo mismo que me tuve para meter para adentro. Me quedé una noche sin dormir en el SAT, haciendo un trabajo, leyéndome un libro y haciendo un trabajo, ¿no? Y entonces fui ese día y me junté con las 3, que en ese entonces eran todas mujeres, que me tomaron como un examen. Me preguntaron, ¿cuántos títulos tenés? Tanto. ¿Cuántos idiomas hablas? Tanto. Y me dijeron, sí, sos 3, bienvenido a casa. Y realmente ahí fue que lo sentí como que en todo el cuerpo, y digo, ay, estas mujeres son iguales a mí. Yo me las rechazaba desde el principio. Entonces, esa sensación, porque a mí me desesperaba no saber qué era, ¿no? Que es un poco lo que nos pasa a los 3, esta cosa de la identidad. Yo decía, no soy 7, no soy 2, pero que alguien me diga, y me enojaba con los terapeutas, y me enojaba con Claudio, porque no me decía nadie, ¿viste? Pero claro, ¿por qué querían? Porque querían que lo descubriera solo. ¿Entendés? La única pista que me había dado Luis Fer, uno de los terapeutas, era que me dijo, fíjate que tú siempre te sientas al fondo, pero aunque te sientes al fondo, siempre nosotros que estamos en otra punta, siempre se te ve. Pero la sensación esa, y cuando me junté con las 3 y estuvimos hablando y todo, y me contaron sus historias de cuando eran chicas y todo, y me agarró una cosa que me puse a llorar, porque dije, sí, yo realmente soy como ella, ¿viste? Y después, bueno, vino la caída del ego y todo eso, ¿verdad? Bueno, contadme un poco cómo, vamos a hacer un repasito así para que nuestras amigas, nuestros amigos que nos están escuchando, bueno, pues se lleven algo, se lleven un regalito de vuestra parte hablando de la caída del ego. ¿Cómo es la caída del ego para los 1, por ejemplo, para los eneatipo 1? Para el eneatipo 1 es
primero es contactar con su ira reprimida, ¿no? Contactan con su ira reprimida porque viste que los uno por lo general, ellos niegan que tienen ira y niegan que se enojan, ¿no? Entonces es contactar con esa ira y contactar con esa sensación de lo exigentes y demandantes y perfeccionistas que pueden ser, ¿no? Y como esta idea de que contactar con esta idea de que nunca pueden estar contentos, porque nada está perfecto, porque el mundo no es un lugar perfecto, ¿no? Pero es contactar con la idea esa. Algo que antes les parecía lógico, ver el error y la mácula en todo, en el momento de la caída del ego los hace plantearse de pucha, ¿cómo soy, no? Uh-huh. Y tengo mucha ira que reprimo. Uh-huh. Para el eneatipo 2... Bueno, pues por aquello por las alusiones, pues yo diría que es ese momento en el que, como he contado, ¿no? Te das cuenta de que detrás de la fachada esa de generosidad, de hacer por el otro y de toda esa historia, lo que hay es una compraventa, ¿no? Que hay un querer comprar amor y que a cualquier precio es capaz de hacer uno cualquier cosa con tal de una palmadita en la espalda, ¿no? Y bueno, y darte cuenta pues de que tienes tu lugar en la vida, pero que de imprescindible poco, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que eres eso, pues uno más y ya está. Se te resiste decirlo, lo de eso. Sí. De que no son de que están a la altura de los demás, que no son los secretarios de Dios en la tierra. Peor todavía, porque como me acuerdo que me decía mi Uranio en los talleres, no nos están viendo, ¿no? Pero la barbilla abajo. La barbilla para abajo. Yo siempre acababa en todos los talleres en el suelo, arrastrada por el suelo. Pues ahí es donde la humillación, ¿no? De buen antídoto para un 2. Sí. En Gestalt hay un ejercicio para que se hace con los dos, que es de que caminen arrodillados y con todo el resto de los compañeros, sí, es un ejercicio fuerte, que caminen todos los compañeros parados y todos los 12 arrodillados y con la cabeza gacha. Yo he visto, no voy a revelar quién es, pero yo he visto a una conocida vuestra hacer ese ejercicio, Wow. 2, y o sea, casi se parte por la mitad. O sea, que es potente, eso es potente. Muy potente, sí. Amigas 2, amigos 2, quedaos con esa referencia porque a ver esa imagen, a ver qué os pasa por el cuerpo, ¿no? Porque es potente. Sí. Contadme de los 3. Y el 3 es descubrir la artificiosidad, lo artificial de nuestras vidas. Y esta cosa que somos unos drogadictos, unos yonkis del halago y de la aprobación ajena, ¿no? Sí. Y de lo superficiales que somos, porque la mayoría de los 3 nos creemos súper profundos, ¿no? Y en realidad somos superficiales, porque la profundidad implica contactar con la profundidad, que es algo que a los 3 nos cuesta mucho, pero mayormente en la caída del ego, lo que se me da en el 3, lo que más se ve es esta cosa de cuán artificiales fueron nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida fue toda una puesta en escena, que de 3 en 3 es una puesta en escena distinta, ¿no? Exactamente. Quizás lo que para mí fue una puesta en escena, para vos fue otra y para otro fue otra, ¿entendés? Pero esta cosa de darte cuenta de que todo fue una puesta en escena y de que estamos totalmente dependientes de la mirada ajena y de la aprobación ajena, ¿no? Uh-huh. Que si el otro no me ve, no existo. Uh-huh. ¿Los 4? Pues los 4... podríamos decir que es ese momento en el que se dan cuenta de que todo el mundo sufre y de que no son los que más sufren y de que terrible descubrimiento que son como el resto del mundo, que son normales, que son corrientes, que son vulgares, que no son tan especiales. Y yo diría que también hay como una cosa cuando de repente te das cuenta que te has pasado la vida quejándote de que los demás te abandonaban, y te das cuenta de que a lo mejor eres tú el que has provocado que me abandonen una y otra vez, ¿no? Y hay como que
que ahí se despeña el bichito. Sí. ¿Y el 5? Y el 5, bueno, su caída del ego pasa por ver primero de cómo sus límites, estos límites que ellos ponen, ¿no? Y esta cosa de retener cosas como que le genera un vacío que es a lo que escapan. Y después esta cosa de darse cuenta que por más conocimiento y por más cosas que investiguen, ese conocimiento y la mente no llena el vacío interior, ¿no? Esta cosa de contactar aún más con la carencia, ¿no? Y que en realidad el mundo no es tan invasivo como ellos piensan, sino que justamente son ellos los que se alejan, ¿no? Uh-huh. ¿Los 6? Pues los 6 podría ser algo así como de repente darme cuenta de que me he pasado la vida temiendo al mundo, a la gente y a todo lo que hay fuera, y me doy cuenta de que a quien más tendría que temer es a mí mismo, porque soy una especie de bomba de relojería, ¿no? Que soy mi peor enemigo, ¿no? Que el que me pone la zancadilla continuamente no es el otro, que soy yo mismo, ¿no? Y cuando también se da cuenta de que busca algo que es imposible, ¿no? Va detrás de lo imposible, que es tener certeza, tener seguridad, tenerlo todo atado, y te das cuenta que la vida es justamente lo contrario, ¿no? Que tienes que soltarlo todo y que, bueno, que esa obsesión por racionalizarlo todo, por meterlo todo como en datos y números, pues que al final te desconecta de la vida, ¿no? Te desconecta de ti mismo, y al final pues vives en una ansiedad continua y sin poder disfrutar de lo que es la vida. Te pierdes el placer, te pierdes todo aquello que es vital, que es, bueno, instintivo, que es vivir, ¿no? A todos los niveles. Sí, y me surgió otra cosa, ¿no? Que fíjate qué trampa, que al fin los 6, ¿no? Hacen eso por tener todo seguro, ¿no? Para sentirse seguros, y en realidad, en el momento que te estás volviendo previsible e intentas tenerlo todo controlado, intentas tenerlo todo fijo, al contrario, o sea, porque viene cualquier cambio, cualquier viento que sople de una manera diferente y se te lleva todo por delante, ¿no? O sea, porque no has aprendido a tener la cintura necesaria para, bueno, pues para adaptarte, ver lo que Para hay improvisar, y claro. para improvisar, que improvisación es una palabra que no existe en el vocabulario de los 6, ¿no? Sí. Y justamente sería como un poco su cura, en cierto modo. O sea, creatividad, Sí, innovación, improvisación. sí. Y hablando de improvisación, los 7, ¿qué Los les pasa a los 7 7? bueno, su caída del ego, por empezar, es la primera vez que un 7 contacta con su sobriedad, que es a lo que tiene que aspirar en un futuro, ¿no? Pero por un momento contactan con su sobriedad y se dan cuenta que esta cosa hedonista y optimista que ellos creen que lo debería hacer todo el mundo y que es una forma de vida, en realidad es un escape para esta inhabilidad de conectar con el dolor, ¿no? Y de conectar con el dolor, con lo triste, con la frustración y con el miedo. No nos olvidemos que el 7, pese a que parece tan echado para adelante, ¿no? Y tan aventurero, está en la tríada mental, cuya emoción principal es el miedo, ¿no? Entonces se da cuenta cómo esta cosa de buscar placer es un escapismo, y también se da cuenta de cómo utiliza a las personas como objetos de placer, ¿no? Cómo cosifica a la gente. Y ellos que se creían tan espectaculares, tan majos así, se dan cuenta en realidad de lo explotadores que son, ¿no? En objetivizar al otro. También. Me estaba viniendo a mí a la cabeza ahora también que el momento es en el que se dan cuenta de que el tipo que más quiere disfrutar de la vida, que más quiere pasárselo bien, que más, pues eso, que quiere disfrutar, realmente no disfruta ni un solo segundo. Porque el segundo en el que me toca disfrutar ya me he ido al paso siguiente, ¿no? Y entonces es el que menos disfruta de repente me he fumado la vida, ¿no? En un pispás.
Sí, y hablando de los ejercicios, viste esto como te contaba el del 2, yo me acuerdo en uno de los SATs, no me acuerdo cuál, estuvimos en un ejercicio con los 7, que realmente fue uno de los ejercicios más fuertes que yo he visto. Agarraban a los 7 que estaban en mi grupo, pues estábamos divididos en varios grupos, ¿no? Y nos poníamos todos en círculos. Entonces, los 7 estaban enfrentados a nosotros y tenían que ir uno a uno, diciéndonos, no te quiero, solo sos un objeto para mi placer, mirándonos a los ojos. Y al siguiente, no te quiero, solo sos un objeto para mi placer. No te quiero, solo sos un objeto para mi placer. Y es fuerte. Muy fuerte. Pero todas esas cosas no se pueden hacer si uno no experimentó la caída del ego primero, porque si no, no tenés material para trabajar. Así es. Habladme de los 8. ¿Cómo es para ellos? Pues para los 8 sería algo así como de repente descubrir que me he pasado la vida como dejando muertos por el camino, ¿no? Que yo que me parece que lo que tengo es mucha energía y que lo que quiero es mover las cosas, realmente soy agresivo, soy despiadado, o puedo serlo, ¿no? Y ahí hay como que he dejado el corazón por el camino. Yo tengo un caso muy concreto y muy cercano, familiar, de una persona así que de repente pues ha contactado con que no ha sentido, ¿no? Que solamente ha tirado de las cosas, ha hecho, pero que al final de su vida, que es donde está ahora, no ha conseguido contactar con el corazón, ¿no? Y es como una cosa, como una desesperanza, una tristeza, porque además no puede hacer nada, ¿no? Alguien que siempre quiere mover y quiere hacer y no puede hacer nada. Y bueno, que los que se han ido cayendo por el camino, pues a lo mejor ya no puedes pedirles perdón, o puedes hablar con ellos, y bueno, que has tenido como víctimas de la vida, ¿no? Y para finalizar, para el 9, ¿cómo es? Y los 9 finalmente se despiertan, se dan cuenta de que vivieron dormidos en estado alfa su vida entera, ¿no? Como que vivieron su vida como los caminantes de The Walking Dead, en automático, ¿no? Darse cuenta de esta cosa de que se mueven tipo sonámbulos, ¿no? Y de que es el momento de despertarse. Y también esta cosa, como en ese sonambulismo, y también en esta cosa de querer tener paz y calma, esta calma chicha, cómo se descuidan ellos mismos y descuidan sus necesidades, anteponiendo las necesidades de los demás, ¿no? Pero básicamente es esto, en el 9 es darse cuenta de que vivieron toda su vida dormidos, adormilados, digamos. Uh-huh. Bueno, contadme, después de este repasito que hemos hecho por los 9 eneatipos, sé que el 23 de noviembre dais el pistoletazo de salida para una nueva edición de vuestra certificación internacional de Eneagrama aplicado. Contadme un poquito, ¿de dónde sale esta iniciativa? Gemma, vos que sos la jefa. La jefa. Y que no, que él está en la sombra ahí, moviendo los hilos. Pues nace un poco de la idea de bueno, querer dar al mundo un poco lo que habíamos recibido también de otra manera, ¿no? Y ponernos a hacer algo que sería lo que nos hubiera gustado a nosotros haber encontrado cuando nosotros empezamos en este camino del eneagrama, ¿no? En cuanto a conocimientos, porque lo otro, ahora hablaremos de ello, que no buscamos solo que las personas aprendan o que tengan conocimientos, pero bueno, que a ese nivel de conocimientos pues pudiéramos tener aportes de distintas escuelas con profundidad. O sea, que alguien que hiciera esta certificación realmente tuviera unas bases sólidas para poder aplicar el eneagrama en el ámbito que fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues le hemos dado vueltas para hacerlo como con ladrillitos, de manera que vamos construyendo y que lo que salga de ahí sea algo sólido y bien trabajado y entendido.
pero esa sería como la primera parte, y la segunda sería que, bueno, que tenía que ser aplicado. Era eneagrama, pero no era eneagrama por saber eneagrama, porque para eso están los libros, o se puede uno ver vídeos de YouTube y ya está, ¿no? Era que tenía que ser aplicado, y el aplicado tiene como dos vertientes. La primera y la más importante, que es aplicado a nuestra vida. Es decir, se tiene que notar algo. Si resulta que estamos diciendo que estamos trabajando con el eneagrama 20 años y no se nota nada, pues algo falla, ¿no? O por lo menos, desde luego, es un entretenimiento que no vale para mucho, y no es eso lo que queríamos. Y luego la otra vertiente es aplicado a mi vida de trabajo también, porque pasamos muchas horas en nuestros trabajos, como poco 8 horas, y yo diría que incluso más, de las 24 del día son en nuestro trabajo. Luego, eso también es nuestra vida, y tenemos que ser capaces de que eso se vea afectado. No podemos ser una persona iluminada en nuestros ratos libres, y luego cuando vamos a nuestra empresa que eso no se manifieste también ahí. Entonces, bueno, pues había la parte profesional y la parte personal. Esta era un poco como de donde surge, y luego, bueno, pues surge de aquí, de que Gonchu y yo somos amigos y que diferimos en muchísimas cosas, pero estamos en acuerdo en otras muchas. En otras también, muchas, sí. Eso es, bueno, son más en las que estamos de acuerdo que en las que diferimos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero justamente los dos tenemos la misma visión sobre el eneagrama y la misma forma de encararlo. A lo mejor en lo que diferimos son en cosas de conceptos, porque es obvio, los dos venimos de dos escuelas distintas, ¿no? A lo mejor en lo que diferimos es en conceptos, ¿no? Pero nuestra forma de ver el eneagrama y de encararlo y de enseñarlo, ahí sí estamos totalmente alineados. Sí, aparte hay otra cosa que a mí me parece que es importante y que ha salido sola, realmente no es que lo hayamos preparado, que es, sí. Teníamos diferencias en cosas, como dice Goncho, en conceptos y tal, pero me parece que es como un aporte el ser capaz de cómo pueden ser verdad dos cosas que aparentemente parecen contradictorias. Otra vez es la paradoja todo el rato, ¿no? Cómo esto y esto que parece que se contradice pueden ser las dos cosas, ¿verdad? Las dos explicarlas, las dos discutirlas y luego darle a las personas la capacidad de que desarrollen su capacidad de discernir y de tomar lo que ven que es verdad, ¿no? Entonces, la integración de escuelas, de formas de pensar, también ha sido un tema muy importante para nosotros. Y el no darnos vergüenza, que parecía que al principio que nos daba un poco de cosa, va a parecer que no estamos 100% de acuerdo en todo, ¿no? Al revés. Sí, yo me desesperaba. Al principio decía, Gemma, pero nos contradecimos. Y después nos dimos cuenta que no era que nos contradecíamos, era como que son como dos formas de explicar las cosas distintas. A lo mejor Gemma, como ella viene del eneagrama sufí, tiene una forma más de explicar como más espiritual. Yo, si bien también cultivo la espiritualidad, porque el eneagrama es una herramienta psicoespiritual, yo quizás tengo como más incorporada la parte psicológica del eneagrama, pero lo que nos parecía en un principio que nos contradecíamos, ahora nos damos cuenta que las dos cosas confluyen y las hacemos confluir. Y a lo mejor Gemma da la visión más espiritual y yo doy la versión más psicológica. Pero las dos tienen que ser, porque justamente el eneagrama es una herramienta psicoespiritual. No podés obviar ni la parte psicológica, porque es súper importante, ni podés obviar la parte espiritual, ¿no? Hay que aunar las dos. Y eso estamos felices y contentos porque finalmente, y después de trabajar mucho, y vos sabés lo que fue, el 2020 fue un año malo para todo el mundo, pero vos sabés, Cris, que nos conocés y sos amiga nuestra, lo que hemos pasado los dos, ¿no? Y cómo nos costó, y habíamos empezado con el proyecto que iba a ser presencial en un principio, y con todo lo que pasó con el COVID,
lo tuvimos que rearmar todo online, que al principio nos negamos, porque imagínate, los dos somos de la tríada emocional, así que necesitamos esta cosa del contacto con la gente, aparte que nuestro estilo es del contacto con la gente, pero armamos todo y sin embargo ahora yo al menos estoy feliz con el online y yo le decía a Verónica el otro día, una amiga mía, que ella hace constelaciones familiares en Argentina y me decía ella, yo no sé si ahora después de esto voy a poder volver a lo presencial. Y yo le decía, ay, a mí me parece que también, pues ya me acostumbré tanto al online, y lo que tiene de bueno el online es que podés llegar a otra gente. O sea, nosotros si lo hacemos presencial, por razones obvias, solo lo podemos hacer con gente de España. Entonces, en cambio, ahora tenemos grupos multiculturales que a mí me encantan. Sí, que enriquece mucho, ¿no? Porque al final... Sí, enriquece muchísimo. Lo más impresionante, como la mezcla de culturas, enriquece muchísimo. Volviendo a lo del psicoespiritual, porque es que quería como decirlo así en público, me ha costado tantos años el ser capaz de hablar abiertamente así de la espiritualidad y que sea eso además lo que más me importe hoy en día, ¿no? Y más teniendo en cuenta, dijéramos, el mundo del que vengo yo, que es un mundo pues más del tema de empresa, del tema de negocios. O sea, y en ese contexto como que parece, porque al fin y al cabo todos somos seres humanos, estemos en empresas o vayamos por la calle, pero que el ser capaz de que esto sea la parte central de lo que yo hablo, pues me ha costado tiempo, pero estoy feliz de que eso pueda ser así, porque como decía Goncho, no hay opción, es decir, es fundamentalísimo pasar por la parte psicológica sí o sí, porque si no se trabaja eso, al final lo que tienes, pues yo qué sé, es una espiritualidad, un ego espiritual muy, muy bien desarrollado y muy bien colocado, que además es capaz de justificarte y decirte cualquier cosa. Es decir, la parte espiritual hay que trabajarla, la parte psicológica, pero la parte espiritual tiene que estar también, por lo menos desde mi punto de vista, porque si no, no hay salida, ¿no? Si no, acabas en una aridez sin escapatoria, ¿no? Entonces eso, y que hemos sido capaces pues de integrar las dos cosas así entre los dos de una manera natural, creo yo, ¿no? Sí, ahora sí, pues sale súper fluido, ¿no? Uh-huh. Al principio decía que el día 23 dais el pistoletazo de salida para una nueva edición, ¿no? ¿Qué se van a encontrar los participantes? Pues se van a encontrar, pues bueno, la primera fase de esta certificación, ¿no? Que es este ciclo 1, ciclo inicial o el curso avanzado que llamamos nosotros, y se van a encontrar con 9 módulos que cubren, vamos a decir, todos los aspectos centrales del eneagrama, ¿no? Y vamos a aprender a un nivel mental, cosas, pero no solo, ¿no? La idea es que vamos a ir trabajando en paralelo la aplicación de todos esos conceptos a nuestra vida, a mi vida, cada uno de los participantes, ¿no? Y bueno, y en este caso fundamentalmente nos vamos a centrar en el desarrollo personal en este ciclo, ¿no? Y poniendo pues eso, los ladrillitos de todo aquello que conforma pues los temas centrales del eneagrama. Lo hemos intentado hacer con una cierta lógica y estructura como para que puedan hacerlo, fíjate que es otro reto también, tanto personas que parten de cero como personas que ya tienen un conocimiento, y de hecho están conviviendo los dos perfiles. En los mismos grupos, sí, en los grupos. En los grupos tenemos gente que es su primer contacto con el eneagrama, que a lo mejor lo conocían de que leyeron algo así, gente que lo conoce un poco, pero que tampoco sabe bien qué tipo es, pero que ya tiene un par de años, y gente que está en el eneagrama hace un montón, y todos convergen súper bien, que a lo mejor era un poco nuestro miedo al principio, y no, claro, y convergen súper bien. Claro, porque parece que o te enfocas a los que están iniciándose o a los que llevan ya años. Bueno, pues lo hemos, creo yo, conseguido hacer de una manera que las dos cosas son posibles, que todo el mundo gana, y que además el trabajo de desarrollo personal es un trabajo que da igual donde estés,
siempre es necesario, ¿no? Y además la dinámica del grupo es muy importante. Por eso hablábamos del online, pero claro, tiene que ser un online. Lógicamente no podemos aspirar a tener grupos grandes. ¿Por qué? Pues porque esto se pierde. Es decir, tienen que ser grupos pequeños en los que podamos hacer trabajo en grupos incluso más pequeños y bueno, pues que haya intercambio y que de verdad uno pueda crear un ambiente seguro para exponerse, ¿no? Para finalizar, ¿qué creéis que es especial, único, que se llevan los participantes de vuestra certificación? ¿O qué os gustaría que se llevaran? Yo particularmente quisiera que se llevaran un buen concepto del enagrama, que realmente aprendieran de enagrama, porque a veces hay gente que viene, que dice, sí, yo me conozco los enatipos, y cuando los explicamos, se dan cuenta, ay, pero yo no sabía esto de tal enatipo, ¿no? Y también que se llevaran nuestra visión del enagrama, ¿no? Una visión como más rigurosa de cómo trabajar con esta herramienta, y también que se vayan a lo largo de estas 30 sesiones, porque son 9 módulos divididos en 30 sesiones, más o menos dura entre unos 4 o 5 meses, depende si hay vacaciones en el medio o no, de que salgan un poquito transformados, y de que la verdadera transformación empiece cuando terminan el curso. Entonces, sí, yo estaba pensando... porque cuando has hecho la pregunta me he quedado así un poco suspendida, ¿no? Que a ver quién responde a la pregunta, ¿no? Y si responde mi ego, pues yo diría que quiero que la gente salga con solidez en la formación, que piensen que han aprendido mucho, que las cosas me encajan, que un montón de cosas por ahí. Pero luego realmente, si voy un poco más allá, ¿qué es lo que de verdad querría? Pues que las personas ganen profundidad. O sea, que esto no sea un curso más, que como decía antes, que hay tantas cosas que uno puede hacer para aprender, pero que haya como un movimiento. Hablábamos de la caída del ego, pues no sé aquí si es que se caiga un poco más o que se mueva, pero que la persona gane profundidad, que todo eso que hablamos de conceptos, en lo que hablábamos al principio, creo que eso sería de verdad lo que creo. Sí, que no les quede en la mente solamente. Que se note en la vida, que el aplicado no sea un apellido, sino que sea sea vida, sea realidad. Pues con esos buenos deseos para vuestra nueva edición de esta certificación internacional en Eneagrama aplicado, nos vamos a quedar hoy. Gonzalo, Gemma, Gonzalo, un placer teneros aquí, 1.000.000 de gracias por venir a contarnos y a compartir con nosotros, a compartiros con nosotros y con todos nuestros oyentes. Y bueno, pues ya sabéis, hasta cuando queráis. Gracias a vos, Cris, como siempre, por invitarnos y por este espacio. Gracias a ti, Cris, porque además se hace tan fácil y se hace tan fácil con ella, sí. Parece que estamos aquí con la mesa camilla tomándonos un café. Sí. Nos falta el cafetito así, Bueno, yo tengo aquí, Yo lo tengo aquí. Amigas, amigos, no me ves. Yo me lo tomé temprano, pero ahora cuando cortemos voy a hacerme otro. Pues Gonzalo, Gemma, Gonzalo, hasta cuando queráis. Un abrazo muy grande. Igualmente. Bye, Cris, y un saludo a todos los que nos están escuchando. Y los esperamos en nuestro... Claro, que antes de cortar, que no se me olvide, os vamos a dejar todas las coordenadas para que podáis contactar con Gemma, Gonzalo, si os ha gustado la propuesta, que yo estoy segura de que sí. Cuando colguemos el programa en la página Facebook, dejamos todas las coordenadas para que podáis encontrarles. Gracias. So, ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The birds they sang at the break
start again, I seem to hear them say, do not dwell on what has passed away or what is yet to be. Yeah, the wars, they will be fought again. The holy dove, she will be caught again. Bought and sold and bought again. The dove is never free. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. We asked for signs, and the signs were sent. The birth betrayed, the marriage spent. Yeah, the widowhood of every single government. Signs for all to see. I can't run no more with that lawless crowd, while the killers in high places say their prayers out loud. Ah, but they've summoned up a thundercloud, and they're gonna hear from me. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. You can add up the parts, but you won't have the sum. You can strike up the march on your little broken drum. Every heart to love will come, but like a refugee. Ring the bell that still can ring. Forget your perfect offering. There is a crack in everything. That's how the light gets in. The light gets in. That's how the light gets in. That's how the light gets in.
the electric guitar, Bob Metzger. Our timekeeper on the drums, Rafael Bernardo Gayol. On the Hammond B3 and the keyboards, the impeccable Neil Larson. My collaborator, Sharon Robinson. Hattie and Charlie Webb, the Sublime Webb Sisters. On the stand-up bass and the electric bass, our musical director, Roscoe Beck. Thank you so much for your kind attention. We'll be back in a few minutes. Thank you, friends.